Unidos con tremendas reservas de petróleo que tiene, es fácil decir, ya no importo crudo de Rusia, ¿verdad? Pero no es la misma realidad que los países europeos. Efectivamente, Nicolás, la estrategia del gobierno de los Estados Unidos es hacer un trinquete en el suministro e importación de hidrocarburos de Rusia para cortar sus fuentes de financiamiento económico. Dado de que Rusia en realidad, para que lo conozca tu teleaudiencia, es una economía relativamente pobre. Representa actualmente menos de un 20avo del tamaño de la economía de los Estados Unidos. Y es de la exportación de materias primas, especialmente el gas natural y el crudo. Por lo tanto, es una estrategia que han adoptado en este momento tanto Inglaterra como los Estados Unidos, a fin de poder cortar la fuente de financiamiento que requiere el gobierno del señor Putin para poder financiar los gastos de guerra, ¿no? Pero esa decisión ha sido tomada de una manera muy cautelosa y prudente por parte de Estados Unidos y sus aliados, toda vez que ellos tienen reservas, ¿no?, en los Estados Unidos cuantiosas de gas natural y además llamamos el shale gas, ¿no? Tal cual. Es autosuficiente Estados Unidos en ese sentido, ¿no? En este momento Estados Unidos es autosuficiente y tiene grandes reservas de hidrocarburos. El día de ayer ya el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que va a levantar algunas sanciones a Venezuela para poder reactivar la producción de este país. Correcto, sí. Claro, ellos no tocan sus reservas, intentan obviamente abastecerse de otros países, ¿no? Pero en el supuesto, ¿no? De hecho, han liberado un poco de petróleo de sus reservas, según el anuncio del propio Biden. Ahora, esto sería, señor Vázquez, digamos, un primer llamado a otros países a que hagan lo mismo y terminen asfixiando la economía de Rusia. ¿Ese sería el interés de Biden? Ese es el interés del presidente Biden. Y esto es un elemento que ya ha ocurrido en la historia, ¿no? En el año 1973 también se realizó un embargo, ¿no?, de una gran magnitud de las compras de crudo por el Yom Kippur, ¿no?, que sucedió en el Medio Oriente, y eso elevó el precio del petróleo a niveles nunca antes vistos para ese momento histórico. Correcto. Hablando de precios, enterado Vladimir Putin de que esto, me refiero al anuncio de Estados Unidos, iba a ocurrir, él señaló que el petróleo se puede ir a $300. ¿Es esto posible? Entiendo que no, porque está OPEP, que de alguna manera regula la oferta y la demanda, ¿no? Hoy probablemente los miembros de OPEP dirán vamos a producir más y tratar de generar un equilibrio, ¿verdad? Además de obviamente por otro lado soltar un poco de reservas de Estados Unidos. ¿Es eso? Pero es factible porque hay fondos de inversión que hablan de $200 por barril. Hoy está a 130. Contradictoriamente hoy ha bajado el precio del petróleo, cualquiera pensaría que iba a subir, pero hay fondos que hablan de, como BlackRock, por ejemplo, de $200 por barril. ¿Es esto factible? Mire, eso puede ocurrir, pero por poco tiempo, porque no hay, ¿cómo le explico?, fundamentos suficientes como para hablar de que el precio del petróleo va a dispararse a los $300. Y $200 pueda tocarse en algún momento si es que este tema se recrudece. Pero en realidad el mercado ya está entendiendo de que el precio no se va a equilibrar gracias a lo que usted ha dicho, ¿no? La OPEP tiene un montón de reservas que pueden liberar y para los países árabes es un momento de monetizar y generar cash, ¿no? Claro. El precio del petróleo está en niveles récord. Además, no le conviene al mercado petrolero el aumento de los precios del petróleo por mucho tiempo porque eso después gatilla competencia de otras tecnologías como renovables, estimularía más rápido la entrada del carro eléctrico. Entonces, correcto. Lo político no les conviene tener un petróleo muy alto. Correcto, es muy interesante lo que usted señala. Paréntesis, el petróleo ya venía en alza por la pandemia, ¿verdad? Porque claro, ahí ocurrió lo contrario, había menos demanda, más oferta, tuvieron que cortar producción, incluso se fue hasta en el petróleo digital, digamos, hasta cero, ¿no?, el barril, pero llegó a un precio muy bajito en el mercado, sin mal no recuerdo, $30. Sí, muy bajo. Y ahora ocurre lo contrario y por eso se dispara el precio. Además, además obviamente se suma el factor de la guerra pues, en Ucrania, ¿no? Ahora, usted tocaba un punto bien interesante, ¿no? Existe en pleno siglo XXI
A mí me resulta alucinante pensar de que Europa dependa del gas de Rusia, ¿no? Cuando se habla mucho, por ejemplo, de una gran estrategia energética, de las energías renovables, usted lo señalaba, autos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Por cierto, el Perú se ve favorecido con la cantidad de cobre que tenemos y que debemos de explotar. Sí, el Perú tiene una posición privilegiada en el mercado porque es un abastecedor de materias primas de alta demanda. Es lamentable de que, digamos, debido a la indecisión en la política del sector minero no podamos impulsar más esta industria, pero definitivamente con este shock que se está dando en el caso del cobre que usted ha mencionado, que ha llegado casi a $5 por libra, que es un precio nunca antes visto en la historia, la caja fiscal del gobierno va a tener muchos recursos para hacer muchas cosas y esperemos que se pueda hacer así. En relación a lo que usted mencionaba en torno a la masificación del carro eléctrico, eso ya es una política que está avanzando, mire, como Inglaterra, Alemania, que están prohibiendo el uso de autos de combustión interna, que consumen combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos. Correcto. 2035 y 2040. Pero parece que está en pareciera que está en pañales, ¿no? No, eso está avanzando. Las empresas, por ejemplo, BMW y otras empresas europeas. Correcto, se está avanzando pero lento. Dependemos mucho del petróleo todavía y Europa depende mucho del gas. Vuelvo a la pregunta, ¿hay una estrategia energética realmente en el mundo? Es una estrategia de más largo plazo, ¿no? O sea, la sustitución del gas, por ejemplo, se había planeado para el año 2040, 2050, ¿no? Más que todo porque tiene un menor factor de emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Y eso sí se iba a dejar más de lado más rápidamente, ¿no? Por eso que ahorita la lucha es por el gas natural. Correcto. Posible transición energética. Ahora, a Rusia solamente le queda, digamos, el gas, ¿no? Es su arma, ¿no? Aunque esto es como un juego de ajedrez. Ya hay algunos acuerdos con China, por ejemplo, para llevar el gas a China. Y Europa no, la pregunta es cómo va a hacer Europa, ¿no? Para conseguir gas de otro lado. Es que mira, hay otros países en la región del Cáucaso que tienen grandes reservas de gas, como Kazajistán, Turkmenistán. Claro. Argelia me parece que también exporta gas. Argelia, efectivamente, que es un productor ya algo más antiguo. Y todos estos países están desarrollando gasoductos para exportar a través del mar Mediterráneo, a través de Italia, gas natural, ¿no? Entonces, Azerbaiyán, por ejemplo, tiene grandes reservas de gas natural, ingentes, que están construyendo un ducto a través del mar Caspio, ¿no? Entonces, y como le digo, si Rusia, ¿no?, presiona mucho las teclas de la guerra, el mercado va a sustituir los hidrocarburos porque hay una abundancia relativa de petróleo y gas en el mundo. Entonces, ellos no tienen mucho tiempo para decidir qué van a hacer. En realidad, como se ha visto también en las noticias, el sistema militar deja mucho que desear, ¿no? Correcto. Y se desgasta al final, ¿no? Obviamente se ha desgastado y le han, ahora con el embargo correcto. De Estados Unidos van a tener serios problemas económicos. Correcto. Y obviamente no se va a poder financiar la guerra y las nuevas tecnologías requieren de mucho financiamiento. ¿Usted considera que en este juego de ajedrez se está ya de alguna manera inclinando a favor de los aliados, podríamos decir, de Ucrania y que finalmente Rusia va a tener que bajar los brazos o todavía es muy prematuro ello? Y yo creo que eso se va a ir decantando en los próximos 10 días a 2 semanas. El embargo y las sanciones que se han aplicado son muy severas para Rusia, ¿no? Y Rusia, correcto. De la venta de gas. Entonces yo creo que van a tener que llegar a un punto medio, ¿no? Y van a tener que desocupar Ucrania. Recuerden que Rusia ya ha fracasado en campañas militares anteriormente cuando era la Unión Soviética. En Afganistán tuvieron una derrota aplastante de Afganistán y tuvieron que retirarse después de cerca de 9 años. Correcto, sí, es terrible. Una última consulta a usted como especialista, no solamente lo que ocurre afuera, que se está asfixiando, como se señala efectivamente, todas las inversiones que llegaban a Rusia y todos los ingresos por exportaciones rusas, ¿verdad? Pero además anuncian, yo no sé cuál, digamos, soy un desconocedor del tema, ignorante del tema, pero Vladimir Putin anuncia que se suspenden las exportaciones de materias primas hasta fin de año, con un rublo que está, ayer lo dijo Joe Biden, ¿no? Pecho inflado, orgulloso, dijo el rublo es
un rublo es 10 céntimos de 10 centavos, me parece que dijo, del dólar, ¿no? Entonces, me parece que la situación de Rusia es bien difícil, pero Putin la está haciendo más complicada todavía. Lamentablemente es una noticia negativa para el pueblo ruso, toda vez de que esta decisión va a agravar aún más la situación. Efectivamente, el rublo se ha venido al suelo. Rusia, como le comentaba, es un país pobre y no tiene muchas fuentes de diversificación de su matriz. Correcto. Eso prácticamente lo que está haciendo es llevar, digamos, al gobierno de Putin, digamos, a un colapso probablemente o una caída del régimen, debido a que ya hay muchas protestas en Rusia y hay los oligarcas rusos que manejan el gas natural, que manejan la exportación de Correcto. y le están retirando la confianza. Claro. Revelando en los medios de prensa internacional. Tú puedes tener todos los recursos del mundo, pero si no tienes compradores por un lado y no tienes cómo financiar la explotación, bueno, es como si no tuvieras nada, ¿no? Si no, recordemos lo que pasa en Venezuela, tiene muchísimo petróleo, pero no se maneja bien y finalmente su economía está en una situación muy crítica. Muchas gracias, señor Vázquez, por haber accedido a este contacto.